Conducidme desde lo ilusorio a lo real, conducidme de las tinieblas a la luz, conducidme de la muerte a la inmortalidad. Estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó. Sin él no hubiera podido hacer nada, pero con su ayuda he puesto los pies en el sendero. Vosotros también deseáis penetrar en este sendero, y así las mismas palabras que él me dijo os ayudarán si queréis obedecerlas. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas entrañan. Mirar la comida y decir que es sabrosa no satisfaría a un hambriento. Ha de comerla. Así pues, no basta escuchar al maestro. Debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre, porque él no las repite. En este sendero se requieren 4 cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta y amor. Trataré de explicaros lo que el maestro me dijo acerca de cada una de ellas. El discernimiento. La primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y la cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Pero también es mucho más que esto, y debe practicarse no tan solo en los comienzos del sendero, sino en cada una de sus etapas, diariamente hasta el fin. Vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero esto dura a lo más una vida tan solo y por lo tanto no es real. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayáis alcanzado, ya no desearéis jamás aquellos otros. En el mundo hay 2 clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a que pertenezca, importan poco. Lo que realmente es importante es que los hombres conozcan el plan divino, porque el plan de Dios es la evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Así, conociéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo. Si está al lado de Dios, está unido a nosotros, y no importa lo más mínimo que se llame hindú o budista, cristiano o mahometano, ni que sea indio o inglés, chino o ruso. Los que están al lado de Dios saben por qué están aquí y cuál es su misión, y procuran cumplirla. Los demás no saben todavía lo que han de hacer, y así obran a menudo erróneamente e intentan trazarse vías que imaginan placenteras sin comprender que todos somos uno y que por lo tanto tan solo lo que el uno quiere puede ser verdaderamente agradable para todos. Ellos van en pos de lo irreal en vez de lo real. Hasta que aprendan a distinguir entre los dos, no se colocarán al lado de Dios, y para aprenderlo, el discernimiento es el primer paso. Pero aún después de efectuada la elección, debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo irreal, y por lo tanto debemos discernir también entre lo justo y lo injusto, lo esencial y lo accesorio, lo útil y lo inútil, lo verdadero y lo falso, lo egoísta y lo altruista. Aquellos que, deseosos de seguir al Maestro, han resuelto servir a lo justo a toda costa, no hallan dificultad en la elección entre lo justo y lo injusto. Pero el cuerpo es distinto del hombre, y la voluntad del hombre no siempre coincide con el deseo del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo desee algo, deteneos a pensar si vosotros realmente lo deseáis, porque vosotros sois Dios y queréis únicamente lo que Dios quiere. Así,
Debéis buscar profundamente en vosotros mismos para hallar el Dios interno y escuchar su voz, que es vuestra voz. No confundáis con vosotros mismos ni vuestro cuerpo físico, ni vuestro cuerpo astral, ni vuestro cuerpo mental, porque cada uno de ellos pretenderá ser el yo a fin de obtener lo que desea. Debéis conocerlos todos y reconoceros por su dueño. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer y beber, y el ignorante se dice a sí mismo: yo quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el sabio dice: lo que en mí desea no soy yo, y puede esperar. A menudo, cuando se presenta alguna oportunidad para ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar: ¡oh, qué molestia me causa esto! Dejemos que lo haga otro. Pero el hombre le replica a su cuerpo: tú no me estorbarás para practicar el bien. El cuerpo es nuestro animal, el caballo en el que cabalgamos. Por lo tanto, debéis tratarlo y cuidarlo bien. No debéis fatigarlo, debéis alimentarlo tan solo con comidas y bebidas puras y llevarlo escrupulosamente limpio de la más leve mácula, porque sin un cuerpo perfectamente limpio y sano no podréis llevar a cabo el arduo trabajo de preparación, ni podríais soportar el esfuerzo incesante. Pero vosotros debéis gobernar constantemente al cuerpo, nunca el cuerpo a vosotros. El cuerpo astral tiene sus deseos a docenas. Él os inclina a la cólera, a la injuria, a la envidia, a la avaricia, a codiciar los bienes ajenos, a sumiros en la depresión. El cuerpo astral quiere todas estas cosas y muchas más, no porque desee perjudicaros, sino porque le gustan las vibraciones intensas, así como el cambio constante de ellas. Mas vosotros no necesitáis esas cosas y por eso debéis saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo separado de lo demás, pensar dándose mucho valor a sí mismo y poco a los otros. Aun cuando lo hayáis apartado de las cosas mundanas, persiste en especular sobre sí mismo, en incitaros a pensar en vuestros propios progresos, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en vez de pensar en lo que vosotros queréis. Vosotros no sois esa mente, sino que ella está a vuestro servicio, y así también en este caso es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente, so pena de fracaso. El ocultismo no tiene compromiso entre lo justo y lo injusto. Debéis hacer a toda costa lo justo, debéis dejar de hacer lo injusto sin importaros lo que el ignorante piense o diga. Debéis estudiar profundamente las leyes ocultas de la naturaleza y cuando las conozcáis, ordenad vuestra vida de acuerdo con ella, empleando siempre la razón y el sentido común. Debéis saber distinguir lo importante de lo secundario. Firmes como una roca cuando de lo justo y de lo injusto se trate, dad siempre la razón a los demás en cosas de poca importancia, porque debéis ser siempre amables y cariñosos, razonables y condescendientes. Habéis de conceder siempre a los demás la misma libertad que necesitáis para vosotros mismos. Procurad ver lo que es más meritorio que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su aparente grandeza. Es mucho más meritorio hacer una cosa mínima pero útil a la labor del maestro que otra de mayor apariencia de las que el mundo llama buenas. Debéis distinguir no tan solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Alimentar a un pobre es bueno, útil y noble, pero alimentar su alma es todavía más noble y más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier rico puede alimentar el cuerpo de un necesitado, pero tan solo los sabios pueden alimentar su alma. Si sois sabios, vuestro deber es ayudar a otros en el logro de la sabiduría. No obstante, por sabios que seáis, tenéis mucho que aprender en este sendero, y por eso también en él es preciso el discernimiento.
Debéis pensar cuidadosamente lo que es mejor que aprendáis. Todo conocimiento es útil y llegará un día en que lo alcancéis, pero mientras tan solo poseáis una parte, cuidad de que esa sea la más útil. Dios es tanto sabiduría como amor, y cuanta más sabiduría alcancéis, mejor podréis manifestar a Dios. Estudiad, pues, mas en primer lugar, estudiad lo que os ayude a ayudar a los otros. Estudiad pacientemente, no porque los hombres os llamen sabios, ni aun por tener la dicha de serlo, sino porque tan solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois ignorantes, podréis hacer más mal que bien. Debéis saber distinguir lo falso de lo verdadero. Debéis aprender a ser verídicos en todas las circunstancias, en pensamiento, en palabra y en obra. Primero en pensamiento, y esto no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones tontas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Así pues, no debéis sostener una idea precisamente porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar acerca de aquel asunto por vosotros mismos y juzgar si es razonable. Recordad que la opinión de 1.000.000 de hombres acerca de algún asunto que desconozcan no tiene ningún valor. Los que piensan hollar el sendero deben aprender a pensar por sí mismos, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las ligaduras de las que debéis desembarazaros totalmente. En lo tocante a los demás, vuestros pensamientos deben ser verídicos. No debéis pensar acerca de nadie en lo que no sepáis. No supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que parezca perjudicaros o dice algo que creáis que se refiere a vosotros, no penséis entonces, «quiere ofenderme». Probablemente ni siquiera piensa en vosotros, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y pensamientos que flotan principalmente alrededor de ella. Si un hombre os habla colérico, no penséis, «me odia, trata de herirme». Quizá otra persona o alguna otra cosa lo han contrariado y porque tropieza eventualmente con vosotros, descarga su cólera en vosotros. Él obra imprudentemente porque toda clase de cólera es prueba de insensatez, pero vosotros no os debéis formar de él un juicio equivocado. Cuando seáis discípulos del Maestro, podréis poner siempre a tono la pureza de vuestros pensamientos comparándolos con los suyos, porque el discípulo es uno con su Maestro y debe procurar fundir su pensamiento con el suyo y ver si coinciden. Si no están a tono, su pensamiento no es recto y debe variarlo inmediatamente, porque los pensamientos del Maestro son perfectos, puesto que Él lo sabe todo. Los que todavía no han sido aceptados por él no pueden hacerlo del todo, pero pueden ayudarse mucho deteniéndose a pensar a menudo ¿qué pensaría el maestro en estas circunstancias? ¿Qué haría o qué diría el maestro acerca de esto? Porque no debéis nunca hacer, decir o pensar lo que no podáis imaginar al maestro haciendo, diciendo o pensando. Aún al relatar habéis de ser verídicos, exactos y sin exageración. Nunca atribuyáis intenciones a otro. Tan solo su maestro conoce sus pensamientos y él puede estar obrando por razones que no tenéis ni idea. Si oís que dicen algo en contra de alguna persona, no lo repitáis. Podría no ser verdad, y aun cuando lo fuese, es caritativo callar. Pensad bien antes de hablar, no sea que incurráis en inexactitudes. Sed verídicos en la acción, jamás pretendáis ser otro del que sois, porque toda pretensión sirve de impedimento a la pura luz de verdad que debe brillar a través de vosotros, como la luz del sol brilla a través de un diáfano cristal.
Debéis distinguir entre el egoísmo y el desinterés, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas y cuando creáis que al fin lo habéis destruido en algunos de sus aspectos, surge en otro tan fuerte como siempre. Pero gradualmente os irá animando tan por completo el pensamiento de ayudar a los demás que no habrá lugar ni tiempo para pensar en vosotros mismos. También debéis distinguir en otro sentido, aprender a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo del mal que puedan presentar en la superficie. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis en común con ellos, esto es, la vida divina. Aprended a despertarla y a vivificarla en ellos, y así los salvaréis de lo falso. La carencia de deseos. Hay muchos individuos para quienes la cualidad carencia de deseos es verdaderamente difícil porque sienten que sus deseos son ellos mismos y que si desechan sus deseos peculiares, sus gustos y disgustos, dejará de existir su yo. Pero esto les sucede tan solo a quienes no han visto al Maestro. A la luz de su santa presencia se extinguen todos los deseos, menos el de igualarse a Él. Sin embargo, antes que gocéis de la felicidad de encontraros frente a frente con Él, podréis alcanzar, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los hombres más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellos. Así pues, todo eso es sencillo, solo se requiere que lo comprendáis. Pero hay algunos que cesan de perseguir los bienes terrenales con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en este error. Si habéis olvidado al yo, no podéis pensar en la hora en que este yo sea libre o qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objeto, y en tanto no os hayáis librado de él, no estaréis enteramente preparados para dedicaros a la labor del Maestro. Cuando desaparezcan todos los deseos que se refieren al yo, todavía puede existir el deseo de ver los resultados de vuestra obra. Si ayudáis a alguien, querréis ver en cuánto lo habéis ayudado. Es más, quizá queráis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto es todavía deseo y además falta de confianza. Cuando hacéis todo el esfuerzo que podéis para ayudar, debe dar un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si reconocéis la manera de obrar de la ley, sabéis que esto es así. Por eso debéis obrar rectamente por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo por lo que amáis y no podéis dejar de entregaros a él. No deseéis poderes psíquicos, ya vendrán cuando el Maestro comprenda que debéis tenerlos. Además, esforzarse en adquirirlos trae consigo muy a menudo gran perturbación. Frecuentemente a su poseedor le descarrían los falaces espíritus de la naturaleza o se envanece y cree que él no puede caer en error, y el tiempo y el esfuerzo que emplea para alcanzar esos poderes podría emplearlos de cualquier otro modo en trabajar para los demás. Los poderes vendrán en el curso del desarrollo, deben venir, y si el Maestro ve que es útil que los tengáis antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces estaréis mejor sin ellos. Además, debéis precaveros de ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o parecer superior en ningún sentido. No habléis mucho. Es mejor hablar poco. Es mejor todavía callar, hasta que estéis seguros de que lo que vais a decir es verdadero, bueno y puede ayudar a otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades.
Si no es así, no lo digáis. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucha habladuría vulgar es insensata y vana, cuando es chismosa es maligna. Así que acostumbraos a escuchar mejor que a hablar. No expongáis opiniones a menos que os las pidan directamente. En resumen, las cualidades son saber oír, querer y callar, y la última es la más ardua de todas. Otro común deseo que debéis reprimir severamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cosa vuestra, y debéis aprender a dejarlo completamente solo. Él tiene perfecto derecho al pensamiento, palabra y acción libres, mientras no se meta con otro. Así como vosotros reclamáis la libertad de hacer lo más conveniente, debéis concederle a él la misma libertad, y cuando la usufructúa no tenéis ningún derecho a ocuparos de él. Si pensáis que obra equivocadamente y podéis hallar oportunidad de decirle privadamente y con la mayor delicadeza vuestra opinión, es posible que lo compensáis, pero hay muchos casos en que aún de esa manera la intervención sería impropia. Nunca debéis hablar a una tercera persona acerca del asunto, porque esta es una acción muy baja. Si veis un caso de crueldad contra un niño o un animal, vuestro deber es defenderlos. Si estáis encargados de instruir a otra persona, es vuestro deber reprender afectuosamente sus faltas. Salvo en semejantes casos, ocupaos de vuestros propios asuntos y ejercitad la virtud del silencio. La buena conducta. Las 6 reglas de conducta que particularmente se requieren las da el maestro en este orden. Primera, dominio de la mente. Segunda, dominio de la acción. Tercera, tolerancia. Cuarta, alegría. Quinta, aspiración única. Sexta, confianza. Primera, el dominio de la mente. La cualidad carencia de deseos nos demuestra que debemos dominar el cuerpo astral. Esta otra significa lo mismo con relación al cuerpo mental. Ello implica dominio del temperamento, de suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia. Dominio de la mente, de modo que podáis sosegar y tranquilizar el pensamiento, y por medio de la mente, dominio del sistema nervioso, a fin de que se excite lo menos posible. Esto último es difícil, porque cuando os preparáis para entrar en el sendero, no podéis evitar que vuestro cuerpo se haga más sensitivo, y así los nervios son perturbados por cualquier choque o sonido y sienten agudamente cualquier presión, pero debéis hacer lo posible por evitarlo. Mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y dificultades del sendero. Significa además firmeza para considerar serenamente cuanto os acontezca en la vida cotidiana y evitar el incesante tedio e inquietud que dimanan de ciertos pormenores de la vida en los que muchos malgastan la mayor parte del tiempo. El maestro enseña que a un hombre no le debe importar lo más mínimo cuanto provenga del exterior, es decir, tristezas, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todo eso nada debe significar para él, ni ha de permitir que perturbe la calma de su mente. Estas cosas son resultado de pasadas acciones, y cuando sobrevengan debéis soportarlas con calma, recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre contentos y serenos. Aquello pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo, y así es inútil preocuparos por ello. Pensad mejor lo que hacéis ahora, lo cual determinará los acontecimientos de vuestra próxima vida, pues eso sí podéis modificarlo. No cedáis jamás a la tristeza ni a la depresión. La depresión es un mal, porque contamina a otros y torna su vida más penosa, a lo cual no tenéis derecho alguno. Por esta razón, si alguna vez os acometen, desechadlas para siempre.
Aún en otro sentido debéis dominar vuestro pensamiento. No le permitáis errar a la aventura. Fijad la atención en lo que estéis haciendo, sea lo que fuere, para que lo hagáis con toda la perfección posible. No acostumbréis a vuestra mente a la vagancia. Antes más bien conservad buenos pensamientos siempre en su fondo, dispuestos a surgir en el momento en que ella esté libre. Emplead todos los días el poder de vuestro pensamiento en buenos propósitos. Convertíos en un poder que trabaje de acuerdo con la evolución. Pensad cada día en alguno de quien sepáis que está triste, que sufre o que necesita ayuda, y enviadle pensamientos de amor. Apartad vuestra mente del orgullo, porque el orgullo es hijo de la ignorancia. El ignorante cree ser grande, cree que ha hecho esta o aquella gran cosa, y el sabio sabe que tan solo Dios es grande y que solo Él es el hacedor de todas las cosas buenas y perfectas. Segunda, dominio de la acción. Si vuestra mente es tal como debe ser, se perturbará muy poco con vuestra acción. Recordad que para ayudar a la humanidad, el pensamiento debe convertirse en acción. En esta labor no caben tibiezas, sino una constante actividad. Pero debéis cumplir vuestro propio deber, no el de los demás, a no ser con su permiso y con el fin de ayudarlos. Dejad que cada uno cumpla su propio deber a su manera peculiar. Estad siempre dispuestos a ofrecer vuestro apoyo cuando sea necesario, pero nunca os entrometáis, porque para algunas personas la cosa más difícil del mundo es aprender a cumplir sus propios deberes, y precisamente eso es lo que vosotros debéis hacer. Aunque tratéis de realizar una labor más elevada, no por ello debéis olvidar vuestros deberes ordinarios, pues hasta que éstos no queden satisfechos, no estaréis en libertad para prestar otros servicios. No os comprometáis a nuevos deberes mundanos, pero sí debéis cumplir perfectamente aquellos de los que estáis encargados, esto es, todos aquellos deberes que reconozcáis como evidentes y razonables, no deberes imaginarios que otros traten de imponeros. Si queréis servirles a ellos, debéis cumplir vuestros deberes ordinarios mejor y no peor que los demás, porque haciendo esto también les servís. Tercera, tolerancia. Debéis sentir perfecta tolerancia hacia todos y un sincero interés por las creencias de los que profesan otras religiones, tanto como por la que profesáis vosotros, porque la religión de los otros es un sendero que conduce a lo más elevado, lo mismo que la vuestra. Para ayudar a todos debéis comprenderlos. Pero para alcanzar esta perfecta tolerancia debéis libraros antes del fanatismo y de la superstición. Debéis saber que no hay ceremonias necesarias. De no ser así, os consideraríais algo mejores que los que no la practican. Sin embargo, no debéis vituperar a los que aún las necesitan. Dejadles hacer su voluntad. Pero ellos no deben meterse con vosotros tampoco, que sabéis la verdad, ni deben tratar de imponeros aquello que habéis trascendido. Sed indulgentes y bondadosos en todo. Ahora que vuestros ojos están abiertos, quizá os parezcan absurdas algunas de vuestras antiguas creencias y ceremonias. Tal vez lo sean en realidad. Pero aunque ya no toméis parte en ellas, respetadlas por consideración a aquellas buenas almas para quienes todavía tienen importancia. Ellas tienen su lugar y su utilidad, como la falsilla le sirve a un niño para escribir derecho hasta que aprende a escribir mejor y con mayor igualdad sin ella. Hubo un tiempo en que las necesitasteis, pero ya pasó aquel tiempo. Un gran instructor dijo: «Cuando yo era niño hablaba, comprendía y pensaba como niño, pero ya hombre di de lado las niñerías». Quien haya olvidado su infancia y perdido la simpatía por los niños no puede enseñarles ni ayudarles. De manera que sed bondadosos, amables y tolerantes con todos los hombres sin distinción, ya sean estos budistas o indos, jainas o judíos, cristianos o musulmanes. Cuarta, la alegría.
Debéis sobrellevar alegremente vuestro karma cualquiera que sea, aceptando como un honor que el sufrimiento caiga sobre vosotros, porque esto demuestra que los señores del karma os consideran dignos de ayuda. Por muy penoso que resulte, agradeced que no sea peor. Recordad que podréis servir muy poco para la labor del maestro mientras vuestro mal karma no se extinga y quedéis libres. Al ofreceros a él, habéis pedido que se acelerase vuestro karma, y así, en 1 o 2 vidas, haréis lo que de otro modo hubierais debido hacer en cientos. Pero a fin de obtener el mejor resultado, debéis sobrellevarlo alegremente. Todavía hay otro aspecto. Debéis desechar toda idea de posesión. El karma puede arrebataros las cosas que más queráis y hasta a las personas que más améis. Aun entonces debéis permanecer alegres, dispuestos a separaros de todo. A menudo el maestro necesita verter su fuerza sobre otros por medio de su discípulo e incondicional servidor, y si éste cayese en la depresión, no podría él realizarlo. Así que la alegría debe ser vuestra norma. Quinta, aspiración única. El objetivo que tenéis que tener a la vista es en realizar la obra del Maestro. No debéis jamás olvidarla, cualesquiera que sean las ocupaciones que os salgan al paso, y ninguna otra labor puede interponerse en vuestro camino, porque toda la que sea fecunda y desinteresada es labor del Maestro y debéis ejecutarla por amor a él. Además, debéis poner toda vuestra atención en cada parte de la misma para que la hagáis lo más perfecta posible. El mismo instructor dijo también: sea lo que fuere que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pensad cómo ejecutaríais una obra si supieseis que el Maestro ha de venir a verla. Así debéis realizar toda labor. Los más conscientes sabrán mejor lo que este versículo significa, y hay otro semejante y mucho más antiguo, que es: esfuérzate tanto como puedas en cumplir cualquier cosa que se te presente. Aspiración única significa también que nada deberá jamás desviaros, ni siquiera por un momento, del sendero en el que habéis entrado. Ni tentaciones, ni placeres terrenales, ni mundanos afectos deberán nunca apartaros de él, porque vosotros mismos debéis identificaros con el sendero, el cual ha de formar parte de vuestra naturaleza, de tal modo que lo sigáis sin necesidad de pensar en él ni en la posibilidad de abandonarlo. Vosotros, la mónada, lo habéis decidido así. Desprenderos de él equivaldría a desprenderos de vosotros mismos. Sexta, confianza. Debéis confiar en vuestro Maestro. Debéis confiar en vosotros mismos. Si ya habéis visto al Maestro, confiaréis del todo en él a través de vidas y muertes. Si aún no lo habéis visto, debéis tratar de imaginároslo y confiar en él, porque si no lo hiciereis, no podrá él ayudaros. Sin completa confianza no puede establecerse la perfecta corriente de amor y de poder. Debéis tener confianza en vosotros mismos. ¿Decís que os conocéis bien a vosotros mismos? Si tal cosa creéis, es que no os conocéis. Tan solo conocéis la débil corteza externa que con frecuencia cae en el cieno. Vosotros, vuestro yo real, es una chispa del propio fuego divino. Y como Dios, que es omnipotente, está en vosotros, nada hay que no podáis hacer si queréis. Decíos: lo que hizo un hombre, otro hombre puede hacerlo. Yo soy un ser humano, más aún, soy Dios en el hombre. Puedo y quiero hacerlo, porque vuestra voluntad debe ser cual acero templado, si queréis hallar el sendero. El amor. El amor es la cualidad más importante, porque cuando es bastante fuerte en un hombre, lo estimula a revestirse de todas las demás, que sin ella nunca serían suficientes. Suele definirse el amor como un intenso deseo de unión con Dios y de liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Pero este concepto del amor suena a egoísta e implica solo una parte de su significado.
El amor es más que deseo, es voluntad, resolución, determinación. Para producir este resultado, la resolución debe llenar vuestra naturaleza entera hasta el punto de no dejar lugar para ningún otro sentimiento. Es, sin duda, la voluntad de ser uno con Dios, no para escapar del sufrimiento y de la fatiga, sino a fin de que, en razón de vuestro amor profundo hacia Él, podáis obrar con Él y como Él obra. Pues siendo Dios amor, si queréis llegar a ser uno con Él, debéis también estar poseídos de amor y perfecto altruismo. En la vida diaria esto significa dos cosas. Primera, que procuréis cuidadosamente no causar daño a ningún ser viviente. Segunda, que siempre estéis alerta por si se presenta la oportunidad de ayudar. Primero, no dañar. Hay 3 pecados que causan en el mundo mayores males que todos los demás, y son la maledicencia, la crueldad y la superstición, porque son pecados contra el amor. Si el hombre quiere henchir su corazón de amor divino, ha de vigilarlos y combatirlos constantemente. Veamos los efectos de la maledicencia. Principia con el mal pensamiento, y esto en sí mismo es ya un crimen, porque en todas las personas y en todas las cosas existe el bien y el mal. A cualquiera de estos podemos prestarle fuerza pensando en él y por este medio ayudar o estorbar la evolución. Podemos hacer la voluntad del Logos o trabajar en contra de ella. Si pensáis mal de otro, cometéis 3 iniquidades a un tiempo. Primera, llenáis el ambiente que os rodea de malos pensamientos en vez de buenos, y así aumentáis las tristezas del mundo. Segunda, si en el ser en quien pensáis existe el mal que le atribuís, lo vigorizáis y lo alimentáis, y así hacéis peor a vuestro hermano en vez de hacerlo mejor. Pero si generalmente el mal no existe en él y tan solo lo habéis imaginado, entonces vuestro maligno pensamiento tienta a vuestro hermano y lo induce a obrar mal, porque si no es todavía perfecto, podéis convertirlo en aquello que de él habéis pensado. Tercera, nutrís vuestra propia mente de malos en vez de buenos pensamientos, y así impedís vuestro propio desarrollo y os hacéis a los ojos de quienes pueden ver un objeto feo y repulsivo en vez de bello y amable. No contento con hacerse todo este daño y hacerlo a su víctima, el maldiciente procura con todas sus fuerzas que los demás participen de su crimen. Les expone con vehemencia su chisme con la esperanza de que lo crean, y entonces los convencidos colaboran con él, enviando malos pensamientos al pobre paciente. Y esto continúa día tras día, y no lo hace solo una persona, sino miles. ¿Veis ahora cuán bajo y cuán terrible es este pecado? Procurad evitarlo en absoluto. No habléis jamás mal de nadie. Negaos a escuchar a quien os hable mal de otro y decidle afectuosamente que tal vez eso no sea verdad y aunque lo fuese, es mejor no hablar de ello. En cuanto a la crueldad, esta es de 2 clases, intencionada y sin intención. La crueldad intencionada consiste en causar, adrede, dolor a otros seres vivientes, y este es el pecado más grave de todos, obra de diablo más bien que de hombre. Diréis que ningún hombre puede hacer una cosa semejante, pero precisamente los hombres la han hecho muy a menudo y aún la están haciendo a diario. Los inquisidores la practicaron y también muchas gentes religiosas en nombre de su religión, los vivisectores, así como habitualmente algunos maestros de escuela. Todas estas personas tratan de excusar su brutalidad con la costumbre, pero un crimen no deja de serlo porque muchos hombres lo cometan. El karma no tiene en cuenta las costumbres y el karma de la crueldad es el más terrible. En la India, al menos, no puede haber excusa para tales costumbres porque todos conocen el deber de no acusar mal a nadie. El destino de los crueles cae también sobre aquellos que se dedican intencionadamente a matar a las criaturas de Dios y llaman a eso deporte. Ya sé que tales cosas no las efectuáis vosotros y por amor de Dios hablaréis claramente contra ellas cuando la oportunidad se os presente, pero también hay crueldad en las palabras como en los actos, y una persona que diga una palabra con intención de herir a otra es culpable de ese crimen.
Esto tampoco lo haréis vosotros, pero algunas veces una palabra dicha al descuido hace tanto daño como una maliciosa. Así pues, debéis estar siempre en guardia contra la crueldad no intencionada. En general, ello procede de la irreflexión. Hay hombres tan poseídos de la ambición y de la avaricia que ni siquiera se dan cuenta del sufrimiento que causan a los demás, pagándoles poco o haciendo pasar hambre a su mujer e hijos. Otros, pensando tan solo en su codicia, se preocupan poco de los cuerpos y de las almas a quienes arruinan por satisfacerla. Para librarse de unos cuantos minutos de molestia, un hombre deja de pagar a sus obreros el día que les corresponde, sin acordarse de las dificultades que este hecho les reporta. Tanto sufrimiento se causa por descuido, por olvidar cómo una acción ha de afectar a los demás. Pero el karma nunca olvida y no tiene en cuenta que los hombres olviden los hechos. Si deseáis entrar en el sendero, debéis pensar en las consecuencias de vuestros actos para que no seáis culpables de crueldad irreflexiva. La superstición es otro mal tremendo que ha causado grandes y terribles crueldades. Las personas esclavas de ella menosprecian a las que saben más y tratan de obligarlas a hacer lo que ellas hacen. Pensad en la horrorosa matanza debida a la superstición de sacrificar a los animales y al todavía más terrible prejuicio de que el hombre necesita alimentarse de carnes. Pensad en el trato a que la superstición ha dado motivo con respecto a las clases oprimidas en nuestra amada India y ved cómo esta mala tendencia puede engendrar una despiadada inconsideración aun entre los que conocen el deber de fraternidad. Los hombres han cometido muchos crímenes en nombre del Dios de amor, movidos por la pesadilla de la superstición. Cuidad mucho de que no quede en vosotros ni el más leve vestigio de ella. Debéis evitar estos tres grandes delitos, porque son fatales a todo progreso por ser pecados contra el amor. Pero no tan solo estáis obligados a refrenaros de este modo ante el mal, sino que habéis de ser activos para el bien. El intenso deseo de servir ha de llegar al máximo, hasta el punto de estar siempre a la mira para aplicarlo alrededor de vosotros, no tan solo a las personas, sino a los animales y a las plantas. Debéis prestar vuestro servicio hasta en las pequeñas cosas de la vida diaria, de modo que, acostumbrándoos a ello, no podáis subtraeros cuando se presente la oportunidad de hacer cosas de mayor importancia. Pues si deseáis llegar a ser uno con Dios, que no sea para vuestro propio beneficio, sino para convertiros en canal por donde fluya su amor para alcanzar a vuestros semejantes. El que está en el sendero no vive para sí mismo, sino para los demás. Se olvida de él para poder servirlos. Esa manera de pluma en manos de Dios por la que fluye su pensamiento y tiene expresión aquí abajo lo que no podría suceder sin ella. Esa manera de un canal de fuego viviente que derrama sobre el mundo el divino amor que llena su corazón. La sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad. Estas son vuestras cualidades. Voluntad, sabiduría y amor son los tres aspectos del Logos, y vosotros, que deseáis alistaros para servirlo, debéis hacer gala de ellos en el mundo. Quien la palabra del Maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, entre el fragor de la terrena lucha y la escondida luz atento cele. Sobre el inquieto y mundanal gentío del Maestro atisbe la señal más leve y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre el rugiente griterío.